Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Bedoya y pertenezco al grupo 2 de análisis financiero. Nuestro grupo está conformado por Cindy Villada, María Lucrecia, Yaciri Moreno y mi persona, Carolina Bedoya. Análisis financiero. El uso del análisis financiero dependerá mucho en sí si lo vamos a hacer de manera interna o externa, pero la comparación de los periodos nos ayuda a obtener decisiones más certeras. Nuestros objetivos. El objetivo en general es identificar cómo está la empresa en cuanto a la contabilidad se refiere. Nos permite también evaluar su capacidad de enfrentar sus deudas a corto plazo y a largo plazo. También nos ayuda a diagnosticar si se puede invertir para crecer en un futuro dentro de la misma empresa de manera financiera. En cuanto a la pregunta, ¿crees que las empresas están preparadas para los altos costos de las indemnizaciones por no analizar las características y condiciones de los puestos de trabajo a tiempo, teniendo en cuenta que es un riesgo prioritario permanente hacer tareas repetitivas y monótonas? Sinceramente, no están preparadas, porque muchas empresas no tienen el capital suficiente para hacer las adecuaciones de manera oportuna. Entonces, mucho menos van a tener la forma de pagar una indemnización. Bueno, hay que tener en cuenta varios conceptos clave del análisis financiero, pero debemos de tener claro que el análisis financiero engloba o se enfoca principalmente en evaluar, en articular la situación presente de la compañía, ¿cierto? Para poder realizar un pronóstico del futuro de los resultados. Es decir, que esto es una herramienta muy útil que nos sirve para poder calcular el posible rendimiento de una inversión a corto, mediano y largo plazo según determinado caso. También es muy importante que tengamos en cuenta que el análisis financiero también nos ayuda a comprender el riesgo y tener la certeza de la viabilidad del negocio. Para esto, también tenemos varios conceptos claves que son la liquidez, ¿cierto? Que son también los índices de rentabilidad, que son también los índices de actividad y rotación de cada empresa, también los índices de endeudamiento, también los índices de cobertura y también tenemos algunos otros índices que los podemos conocer como bursátiles, ¿cierto? Dentro de esos índices también podemos encontrar conceptos claves como lo pueden ser los accionistas, los acreedores comerciales, los pagarés o las obligaciones principalmente. También podemos tener en cuenta las estrategias. Ahora bien, también debemos de tener en cuenta las características de los estados financieros, ¿cierto? Entonces, las características de los estados financieros se van a enfocar principalmente en cuatro, que son la situación patrimonial, ¿cierto? Que esto se enfoca principalmente, digamos, en la situación financiera, es decir, la apreciación de las finanzas con lo que cuenta la empresa como tal. También tenemos otra parte que es los resultados, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener el recuento de las pérdidas y de las ganancias según cada caso, hasta la fecha que vayamos pues a realizar este análisis. También vamos a tener la evolución del patrimonio neto, ¿cierto? Que eso se enfoca principalmente en el comportamiento financiero de cara del patrimonio total de la organización. Vamos a tener también el flujo de efectivo, que es la capacidad de manejo de liquidez de la organización, y a su vez también vamos a ir viendo la rentabilidad de esta. También vamos a tener algo que es muy importante que también debemos de tener en cuenta, y es el contexto de la organización. Entonces, en el contexto también tenemos lo que abarca todos los estados financieros que proveemos también, digamos,
los distintos contextos financieros, como le decía anteriormente, que operan en la organización, ¿cierto? Tales como las condiciones de mercado o tendencias económicas, ¿cierto? Utilizando la pronosticación y planificación del comportamiento futuro de la misma. No es lo mismo hacerle un análisis financiero a una empresa de licores, hacerle un análisis financiero a un centro educativo. También debemos de tener en cuenta la relevancia, ¿cierto? La confiabilidad, la objetividad, es decir, que los estados financieros deben ser el producto de las investigaciones profesionales, o sea, eso debe ser el centro y debe ser todo muy subjetivo, deben ser veraces y verificables, para ello son elaborados por especialistas, por los especialistas contables. El análisis y la interpretación financiera. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta la importancia de este, porque en la interpretación del análisis financiero puede existir la productividad y que avancen significativamente, o al contrario, se puede ver evidenciado, si no se hace un análisis financiero correctamente, el retroceso que va a tener la empresa en periodos anteriores, porque del análisis, de la interpretación del análisis financiero se engloban todo lo que tiene que ver con las ganancias y también con las pérdidas, con el peso neto. También entramos ahí a ver todas las cuentas por pagar, entramos a ver todos estos aspectos que hacen claves. Entonces de ahí parte que un buen análisis financiero pueda llevar a la empresa a crecer muchísimo más. Bueno, continuamos con el método de análisis financiero. Tenemos dos métodos para análisis financiero. Tenemos el método vertical y el método horizontal. Ambos métodos nos van a permitir analizar los estados financieros de una organización, pero el método vertical nos va a permitir comparar o medir cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio neto de una sociedad o de una organización. A diferencia del método horizontal, que este va a realizar una comparación o va a realizar un análisis de esos estados financieros en dos o más periodos, lo que va a permitir generar comparaciones de las disminuciones, aumentos o variaciones que se realizaron en esos diferentes periodos. Continuamos con cuál es el aporte que se le hace al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Conocer los estados financieros de una organización nos permite realizar un buen aporte a la parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, porque al conocer esos estados financieros vamos a saber en qué condiciones financieras o económicas está una organización y cuál es el presupuesto o el aporte que le puede hacer al área de seguridad y salud en el trabajo en esos recursos económicos para generar mejores condiciones a nivel laboral o para prevenir accidentes o incidentes de trabajo mediante diferentes controles que se pueden llegar a lograr mediante esos recursos que nos pueden brindar. Continuamos con la solución viable a un problema financiero. Principalmente debemos concientizar a los trabajadores internos a economizar los recursos económicos de la empresa, ya que cualquier daño a los materiales, a plantas, a motores, nos puede perjudicar, porque serían más gastos, dado que la empresa ha tenido un bajón estos últimos años en la parte económica. Entonces, una de ellas sería concientizar a los trabajadores en cuidar los recursos de la empresa. Y aparte de eso, podemos priorizar las deudas con el objetivo de tener un cupo para así nos vemos muy alcanzados, digamos, a la hora de cubrir nóminas, incapacidades o alguna indemnización, tener un cupo para que hacer préstamos, alguna solución pronta a nivel financiero por medio de los bancos. En conclusión, por medio de un análisis sabemos que es una exactitud interpretar la información contable de una empresa y de una organización. Para esto podemos utilizar metodologías
los cuales nos brindan la información necesaria de cómo se encuentra la liquidez de una empresa y cómo proyecta el futuro. Es decir que podemos, por medio del análisis, podemos mirar cómo estamos de liquidez, de fondos, cómo estamos para la hora de cubrir una necesidad extrema. Entonces, esto realmente nos puede dar la esencia para lograr y comprender maneras acertadas al nivel financiero de una empresa. En este caso de la empresa de licores. Se identifican factores que inciden en las actividades económicas dentro y fuera de la empresa para así tomar medidas pertinentes llegando al caso. Es decir, tenemos que mantener cupos básicos para a la hora de tener un apoyo económico a otras entidades como la ARL, la EPS, en caso de verlo necesario.